Hola a todos, ¿qué tal? Nuevamente muy buenos días. 5:30 de la mañana. Estoy recorriendo un paraje de Colombia nuevamente. Les voy a mostrar con mucha precaución. Estoy pasando el puente de la represa de El Cisga, el cual se encuentra en Cundinamarca. Voy nuevamente al departamento de Boyacá. En un ratico les muestro a dónde me dirijo. Quería hacer un alto en el camino, tomarme una bebida caliente. Aquí le llamamos, en Colombia le llamamos tinto, que es el café de la mañana. Y vamos a continuar nuestro viaje. Hay que tener mucho cuidado, mucha velocidad. Los carros pasan acá a toda marcha. Las personas que quieran venir acá pueden hacerlo. Hay un mirador al otro lado del puente. Tengan mucho cuidado y mucha precaución cuando vengan en este sector. Ya nos vemos. Por fin pude llegar a mi destino después de 5 horas de viaje. Aquí les presento la laguna de Tota, la cual está ubicada en el municipio de Tota, Cuitiva. También la comparte aquí en el departamento de Boyacá. Es uno de los cuerpos de agua más altos que se encuentra en Sudamérica. Está a 3.500 metros de altura, precedido primero por el lago Titicaca, el cual comparten Perú y Bolivia. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver en estos días cómo es el lago en su totalidad. Bueno, por fin pude llegar al hotel. El sitio se llama el Refugio del Génesis. Queda precisamente al frente como tal del lago de Tota. Vamos a hacer un recorrido por el mismo. Les voy comentando de qué se trata este hotel y qué tipo de servicio les puede brindar a ustedes, así que acompáñenme. Ya saben, se llama el Refugio del Génesis. Bueno, una de las cosas que me pareció pues un poquito incómodo fue la llegada, porque pues es como tal un camino destapado montañoso. Aquí le llamamos como tal pues un poquito una trocha, pero se puede entrar normalmente al hotel con un vehículo. Si su vehículo es bajo, tengan mucho cuidado. Las habitaciones quedan en este sector. Aquí podemos bajar, podemos ver el esplendor del lago de Tota en este sitio. En este lado quedan las oficinas del hotel. Eso. También tiene gallinas, patos, perros. El hotel no cuenta con wifi, no cuenta con televisores como tal en las habitaciones. Esto es un hotel para las personas que quieren venir acá y desconectarse totalmente. Solo hay un sitio acá, el cual como tal tiene un salón de juegos, un bar, y puede decirse que el único televisor para que vean películas. La recomendación es que vengan a este tipo de lugares y nos desconectemos un poco de la tecnología. Ya les voy a mostrar un momento. Aquí al frente, en este lado, queda el salón que les estoy comentando. Aquí acabo de entrar al salón del hotel. Tiene como tal una biblioteca, el que quiera ver acá. Tiene un equipo de sonido antiguo. Y lo que les comentaba, este es el único sitio para ver televisión en el hotel. Cuenta con chimenea, tiene un bar, una mesa de ping pong. Para el que quiera jugar billar, también cuenta con una mesa. Y en otros juegos típicos acá de la región, como es el juego de rana. Es el sitio que me gustó, que es el sitio para poder bajar como tal y tener contacto
con la espectacular laguna de Tota, que aquí se las vuelvo a presentar en su esplendor. Parece un mar completo, señores. Hace unas olas bastante grandes. Es un mar en medio de las montañas. Eso me encanta. Puedo venir acá, me comentaron que puede uno normalmente entrar al lago de Tota. Lo único que me dijeron es que si me aguanto el frío puedo entrar. O sea que lo ideal va a tocar es venir por la mañana y ducharse acá. El lago está lleno de piedras. Me recomendaron precisamente que si van a venir a bañarse acá, que vengan con unas sandalias, pues para que las piedras no le vayan a tallar, ¿de acuerdo? Es bastante frío, es muy frío. Pero que me dijeron, si se aguanta el frío, venga y báñese. Pero ustedes pueden escuchar el sonido real de las olas. ¿Ah? Parece un mar. Bueno, qué maravilloso es el lago de Tota. Sorprendente. Hay bastantes zancudos acá, ¿no? Estamos en medio de la naturaleza. O sea que también el que quiera traer repelente lo puede hacer. Yo no traje, infortunadamente. Aquí me están picando los bichitos. Pero me parece genial esta parte, esta área. Esta zona es privada para el que quiera venir aquí y bañarse y relajarse un poquito. Lo puede hacer. Entonces, invitados todos aquí al Hotel Génesis y aquí al lago de Tota. No me voy a quedar con las ganas, sé que acabé de llegar, estoy un poco cansado, pero en este momento quiero ir a probar la laguna de Tota. Me voy a ir a refrescar, me voy a ir a bañar en la laguna de Tota. En este momento me voy a cambiar y voy a bajar pues para disfrutar el espectáculo, porque si no es hoy, cuando nuevamente vuelvo por acá, entonces acompáñame, me voy a echar un chapuzón, un chapuzón en la laguna de Tota. Aquí, como pueden apreciar al artista en su máximo esplendor, pareciera que fuera a montarse en una cicla y hacer el Tour de Francia, pero no, afortunadamente no. Lo que voy a hacer es sumergirme en este lago de agua fría, a ver qué tan fría está. Entonces lo voy a realizar en este momento y les voy contando qué tan fría está el agua. Bueno, una de las primeras recomendaciones que hice en este video antes de entrar a la playa fue que se pusieran chanclas, pero este señor que está acá y que están viendo no las trajo, entonces le va a tocar entrar a puro pie limpio, allá a maltratarse con las piedras para poder hacer este video. Bueno, realmente sí, el agua está bastante fría. Alcancé a estar solo un rato ahí. Yo creo que si uno no se muere de un espasmo muscular o un calambre, como le llamamos nosotros acá en este lago, se muere uno de hipotermia, porque sí, es bastante fría. Yo creo que esta agua debe estar por lo menos alrededor de los 8 o 6 grados centígrados. Mucho frío, no aguante más. Ya se me están enfriando las piernas. Creo que hasta acá llego, es suficiente el chapuzón que me acabé de dar aquí en la laguna de Tota. Pero vale la pena venir, vale la pena disfrutar, vale la pena hacer este tipo de experiencias, ¿no? Por decirlo así. Así que todos vengan aquí a la laguna de Tota y se echan un chapuzoncito como yo lo estoy haciendo acá.
Bueno, también ya que estoy acá en este sitio, en el lago, les voy a mostrar, les voy a comentar una historia de un monstruo acuático que supuestamente han avistado desde hace por lo menos unos 3 siglos, al cual le llaman el diablo ballena, que precisamente lo comenzó a ver desde la época del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada y los indígenas que vivían también en esta región, que precisamente era un pez gigante con escamas y que parecía como tal pues una ballena, y así lo denominaron, ¿no? Aquí estoy viendo, aquí pueden ver el monumento, o pueden ver como una representación aquí en el lago del diablo ballena para que ustedes lo puedan ver. Es un mito, únicamente es un mito, no se van a asustar. Esto parece como el monstruo del lago Ness, como Nessie, que también tiene su historia. Cada lago tiene su historia a nivel mundial, y Tota no se queda atrás en este tipo de mitología antigua. Estoy saliendo del hotel en este momento, voy a dar una vuelta por este sector. Como muchas veces lo he hecho en algunas partes, desconozco el sitio. Miren, les recomiendo tener mucho cuidado al llegar acá. Les voy a mostrar cómo es la carretera para llegar al hotel. Es un poco... no está pavimentada, entonces es esa trocha por si van a venir en un vehículo. Entonces, para que tengan mucho cuidado. Me van a escuchar bastante agitado. Como les dije, estamos a 3.500 metros de altura. A pesar que me considero que tengo un buen estado físico, hago deporte para mantenerme bien, aquí se le va a uno el aire completo, realmente. Entonces, caminar despacio, respirar muy bien, sin afanes, o si no se van a marear. Es una recomendación para todas las personas que vienen a este sitio, por favor. Les estoy mostrando aquí la carretera para que ustedes también la puedan apreciar. Para venir a este sitio es muy buena la vía. Entra uno por el municipio de Sogamoso y luego viene hasta acá. Son aproximadamente unos 30 minutos en su vehículo, puede ser en moto, en vehículo público o privado. Yo estoy aquí caminando por la carretera porque voy a ir hasta un sitio. Esperemos como siempre que esté abierto. Bueno, esto es lo que me encanta de venir a pie. Estaba viniendo aquí por la carretera y me encontré con un sendero en este lado y decidí pasar y entrar, y una vista espectacular, o sea, única de este lago. Bueno, les voy a llevar hasta un desfiladero. Uy, a mí me dio mucho miedo, pero voy a tratar de hacer esta toma con mucho cuidado. También para que ustedes puedan apreciarlo visualmente. Creo que son aproximadamente unos, le calculo, 170 metros más o menos de altura desde donde estoy a este momento. Que venteo bastante, pero más bien me voy a retirar con mucho cuidado. Solo les quería presentar esta parte, no me acerco mucho, puede ser muy peligroso. Una caída acá y no me vuelven a encontrar. Voy a hacer un alto en esta parte de la vía y les voy a comentar algo. Ya llevo por lo menos unos 20 minutos caminando, y desde que salí del hotel me acabo de percatar que no hay tiendas aquí en este sector. O sea, que de pronto quieran comprarse una botella de agua o comerse de pronto unas frituras, unas papas. La recomendación es que antes de venir o de estar en el hotel es que compren y guarden para que ustedes tengan, digamos, en la habitación del hotel, porque en este lugar tan despejado de la sociedad no se encuentra una tienda.
Un ejemplo, mire, yo por ejemplo cargo con hidratación y también pues me traigo pues alguno que otro paquete para comer por la carretera en caso de que me dé hambre, ¿no? Es una recomendación que les hago a la mayoría de personas, que si van a venir a estos lugares y pues tienen la posibilidad de traerlos, como por ejemplo en una moto, en un carro, o de pronto en sus maletas, lo hagan. ¿Por qué? Porque parajes como estos carecen de tiendas, entonces no se van a quedar sin sus provisiones, por favor. Acabo de llegar a otro destino turístico aquí en la región de Tota, como es el pueblito antiguo, el cual está aquí en la parte detrás mío. Infortunadamente, pues el día de hoy se encuentra cerrado, ¿no? Ya me había pasado esto cuando fui a Villa de Leyva y quise conocer la Casa Terracota. Me pasó exactamente lo mismo. Entre semana no atienden. Qué pesar, respetable, porque me imagino que tienen que hacerle mantenimiento a este tipo de instalaciones, o pues por la ausencia de personal o ausencia de clientela, pues entre semana yo creo que este tipo de establecimientos no labora. Bueno, qué pesar, será para una próxima oportunidad mostrarles este lugar para que ustedes lo puedan apreciar en todo su esplendor, por decirlo así, ¿no? Quería entrar, tenía bastantes ganas, no lo pude hacer, pero bueno, mi objetivo era llegar hasta este punto. Me vine caminando desde el hotel hasta acá, son 30 minutos. Los que quieran hacer también la caminata, mucho cuidado por carretera, no hay un andén para caminar, les toca caminar como ustedes pueden ver sobre esta línea, entonces es bastante peligroso. Es una recomendación, ¿no? Pueden venir aquí en vehículos, hay parqueaderos para que ustedes puedan venir con sus familias, en pareja, o puedan venir solos. Otra vez por acá, estoy en este momento en un pueblito lo más de bonito que se llama Isa. Me dijeron que si venía como tal a la laguna de Tota, también debería pasar por este pueblo, que es, hasta el momento que lo estoy viendo, es un pueblo muy, pero muy bonito, también en el departamento de Boyacá. ¿Qué es lo típico de este pueblo como tal? Es como la capital de los dulces, de los endulzantes, de los postres. Todo lo que es el perímetro del parque está lleno de establecimientos que venden postres. Entonces los fines de semana este parque es bastante lleno, precisamente por eso, porque vienen las familias, viene la gente a consumir los postres en estos lugares. Vamos a darle una vuelta al parque para que ustedes también puedan apreciar, y también para que puedan venir ahí y consuman como tal un rico postre. Yo también voy a comprar uno, ahorita se los comparto. Este sitio tiene tantos, pero tantos establecimientos para consumir postres que uno no sabe a cuál ir. Pues me va a tocar entrar a cualquiera o hacer un caricellazo para saber a cuál entro, cuál decido y qué postre me voy a comer. Voy a buscar una recomendación por parte de la persona que esté en el establecimiento, a ver qué postre me recomienda el día de hoy. Estoy aquí en Delicias de la Reina, voy a probar un postre de este sitio, se ve delicioso absolutamente todo. Pues no voy a poder comerme todos los postres que están acá, pero se va a disfrutar uno de ellos, y también pues me voy a llevar uno de esos para la casa. Miren esta maravilla, delicias de arequipe con durazno. Tienen que venir, aquí ya me gustó mucho este sitio, Delicias de la Reina. Al frente queda la iglesia, frente a la iglesia queda el establecimiento muy bien atendido. Tiene una mesa para que ustedes se puedan sentar y puedan disfrutar el postre en este sitio. Lo voy a pedir junto con un café. A mí me encanta el espresso doble, para que ustedes puedan percibir el sabor de cada uno de estos postres, tanto el sabor del postre como el sabor del café.
acabo de llegar a Tota, Boyacá. Qué maravilla también de pueblo. Uno hay veces no percibe muchas cosas cuando va por carretera, porque ahí, bueno, está pavimentada, como también hay trochas, pero cuando uno comienza a llegar al pueblo y ve estas bonitas calles que están adoquinadas, se sorprende uno mucho. ¿Qué es lo emblemático de este pueblo que estamos viendo en este momento? Que es el pueblo más antiguo del departamento de Boyacá. Data desde 1535, fundada en esa fecha. Entonces imagínense, ya va a cumplir aproximadamente 500 años este municipio de Boyacá. Bueno, les agradezco nuevamente por acompañarme en este video. Yo solo pues trato de venir a lugares muy bonitos aquí en Boyacá para mostrarles a ustedes. Espero que pues este video sea productivo para ustedes, de mucho valor, informativo, para que sus próximas vacaciones, sus próximos recorridos puedan ser en este tipo de municipios. Muchas gracias nuevamente por acompañarme. Regálame aquí un like, un me gusta, sígueme en el canal y nos estamos viendo próximamente. A todos, chao, chao.